Bienvenidos a esta presentación sobre distribuciones de probabilidad. Distribuciones teóricas de probabilidad, veremos la distribución binomial y de Poisson. Partiremos sí de algunos conceptos de interés que permitan mejorar la comprensión sobre la utilización de las distribuciones teóricas de probabilidad. Nos servirán para generar este proceso de inferencia que hemos explicado en algunas presentaciones previas. Recuerden que habitualmente para acercarnos a la exploración, análisis y investigación de un fenómeno, son escasos los estudios que parten, digamos, del análisis en la población total. Casi siempre hacemos uso de muestras. Y en la muestra hacemos cálculos de estimadores estadísticos, medias, desviaciones estándar, es decir, estadísticos descriptivos de tendencia central, de dispersión y de forma, que nos permiten analizar y describir el comportamiento de ese fenómeno en el grupo muestral, en la muestra poblacional. Luego, a partir de los mismos y a través de los mecanismos de inferencia, tratamos de predecir en qué medida estos resultados que encontramos en la muestra nos pueden ayudar a comprender o predecir el comportamiento de esos mismos parámetros, de esos mismos valores en la población general. De esta manera, los datos que calculamos en la muestra le llamamos estimadores y son a su vez estimadores del dato que nosotros llamaremos parámetro a nivel poblacional. Un ejemplo para clarificar estos conceptos, por ejemplo, las encuestas de Ensanut trabajan con muestras poblacionales de la población mexicana y, por ejemplo, hacen una estimación del comportamiento de diabetes mellitus o obesidad y sobrepeso en la población muestral seleccionada, a partir del cual ellos hacen una estimación de cómo es el comportamiento del parámetro, en este caso de la prevalencia de diabetes o prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población mexicana general o población de cada uno de los estados de la República Mexicana. Entonces, vean cómo los estimadores o las estimaciones que hacemos en las muestras nos permiten predecir en alguna medida el cómo se comportan estos mismos valores en la población general. Y cuando hablamos de la población general, hablaremos ya de parámetros, de la prevalencia, incidencia de ese problema analizado, pero en la población de la cual obtuvimos la muestra. Ese proceso de inferencia lo posibilita hacer las distribuciones teóricas de probabilidad. Veamos qué es esto. Entonces, recordemos algunas propiedades de las distribuciones de frecuencias que hemos visto hasta la fecha, ¿no? Habitualmente vemos que a mayor tamaño de una muestra, y esto lo habíamos visualizado en las presentaciones previas, un tamaño de muestra muy grande hace que a medida que aumenta el tamaño de muestra, se acerca en la forma y la configuración de la presentación de los datos a la distribución teórica de probabilidad que mejor representa estos datos que estamos analizando. Entonces, a mayor tamaño de muestra, la probabilidad empírica se acerca mucho más a la probabilidad teórica. Eso lo vimos con el ejemplo del lanzamiento de dados, si ustedes recuerdan. Esto permite entonces utilizar las propiedades de las distribuciones teóricas de probabilidad para predecir o generar estimaciones de los valores de los parámetros poblacionales a partir de los estimadores de una muestra poblacional, es decir, lo que habíamos visto anteriormente. Si la muestra es lo suficientemente grande, a partir de sus estimadores puedo hacer alguna predicción del comportamiento de ese fenómeno en la población general, es decir, puedo estimar el valor de los parámetros. Pero para ello, la muestra que voy a utilizar para hacer inferencias debe cumplir con dos requisitos fundamentales. El primero, ser probabilística, es decir, la selección de los casos debe ser aleatoria, es decir, cada persona cada caso o persona seleccionado para incluir dentro de la muestra debe tener la misma probabilidad conocida de selección. Todos tienen que tener la misma probabilidad
al momento de generarse la selección. Y el segundo requisito es que debe tener la muestra un tamaño suficiente que permita generar una buena aproximación a la probabilidad teórica que mejor represente los datos. Ahora, otro aspecto que hay que tener claro es que la mayoría de las distribuciones de probabilidad de datos analizados pueden ser representadas por uno, habitualmente por uno, y a veces por dos parámetros, sean medias, desviaciones estándar, varianzas, etc. ¿No? Podemos utilizar estadísticos descriptivos, ya sea de tendencia central, de dispersión y demás. Entonces pueden ser descritas por uno o más parámetros. Las estadísticas muchas veces asumimos que las muestras proceden de una población que sigue una tendencia, una determinada distribución teórica de probabilidad, ya sea binomial, Poisson, normal, aunque pueden haber muchos más. Estas tres sí son las que más habitualmente utilizamos en bioestadística, en estadística sanitaria, pero referimos que no se restringe el análisis bioestadístico a estas tres distribuciones teóricas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, estas distribuciones teóricas de probabilidad nos sirven para predecir en alguna medida, digamos, el comportamiento de los datos analizados en la muestra en la población general. Si bien nos sirven, digamos, para hacer esta estimación, estas estimaciones generadas pues no se pueden comprobar de manera definitiva. Son una predicción, lo que hacen es, a través del diseño epidemiológico y la estadística, pues calcular también el nivel de error, de incertidumbre que puede haber, ¿no? Y bien, como les decía, si bien hay muchas distribuciones teóricas de probabilidad a lo largo de este diplomado, vamos a trabajar con las más frecuentemente utilizadas en bioestadística y aplicadas al ámbito sanitario. Recuerden, nosotros partimos de la estimación en una muestra de los parámetros poblacionales, ¿no? Ahora, decimos que cuando se asume que los datos que estamos analizando se acercan muy bien a la distribución teórica de probabilidad conocida, entonces utilizaremos los métodos paramétricos de estimación de probabilidad. Si por problemas, digamos, de tamaño de muestra u otro tipo de situaciones, los datos que analizamos no siguen lo suficientemente bien la distribución teórica de probabilidad que vamos a utilizar, pues utilizaremos entonces métodos no paramétricos de estimación de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad que vamos a analizar serán la distribución binomial o de Poisson. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de distribuciones? Cuando estemos analizando variables categóricas o cualitativas, específicamente de tipo dicotómico. ¿A qué nos referimos? A aquellas variables donde las opciones de respuesta únicamente sean dos. ¿Existe o no existe el atributo que estamos analizando? Por ejemplo, estado de salud cuando lo analizamos como personas enfermas y sanas. Sexo, cuando lo analizamos como dos opciones, únicas dos opciones de ocurrencia o de valores para esta variable puedan ser masculino y femenino. Percepción de calidad, cuando las opciones de análisis sean únicamente dos, bueno y malo. Es decir, siempre vamos a aplicar este tipo de distribuciones cuando la variable tenga únicamente dos opciones de respuesta. Y la distribución normal o de Gauss para variables numéricas cuantitativas continuas o discretas. Por ejemplo, edad, medida en años o fecha de nacimiento, la tensión arterial, medida en milímetros de mercurio, con 1 o 2 decimales de precisión, la bilirrubina sérica igual, glicemia, peso, altura, etc. Comencemos por la distribución binomial. La utilizaremos y hace referencia a sucesos en los que solo existen dos posibilidades.
como habíamos dicho anteriormente. Además, estas dos formas de ocurrencia del evento son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, analicemos, ¿no?, el lanzamiento de una moneda al aire, o cae cara o cae cruz, ¿no? Que un paciente padezca o no una enfermedad también es mutuamente excluyente. Una persona analizada no puede estar sana y enferma al mismo tiempo. Que el test dé positivo o no, o sea, no puede haber la información te tiene que recoger de tal manera de que solamente se pueda medir como positivo o negativo y lograr o no un resultado esperado. Cuando las variables las estemos analizando de esta manera dicotómica, entonces es susceptible utilizar la distribución binomial para analizarla. En todos estos planteamientos, si ustedes ven, no pueden ocurrir ambas situaciones al mismo tiempo, como por ejemplo que el paciente esté sano y enfermo o que la moneda caiga águila y cruz al mismo tiempo. Si ustedes ven, esta es la ecuación de la binomial, ¿no?, donde lo que nos plantea es que la posibilidad del éxito o suceso favorable analizado es igual a pi elevado a la k multiplicado por el inverso de la probabilidad teórica del evento elevado al número de intentos o ensayos menos el número de éxitos o sucesos favorables. Esto multiplicado por el factorial de n, que es el número de éxitos o ensayos, dividido entre n menos k, el número de intentos o ensayos menos el número de éxitos, a estimar factorial por k factorial. Si bien esta fórmula es tremendamente compleja, pues no, lo que vamos a hacer en este módulo es utilizar algunas funciones del programa el programa de gestión de base de datos Excel para hacer las estimaciones. ¿A qué tipo de problemas podemos aspirar resolver con este tipo de estimación teórica de probabilidad, la binomial? A este tipo de preguntas, por ejemplo. Si en una población de adultos mayores la probabilidad de padecer diabetes mellitus se estima en un 13%, ¿cuál es la probabilidad de atender a 30 adultos mayores y que 4 de ellos sean diabéticos? Ustedes ven, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con preguntas de la actividad de planificación sanitaria. Imagínate que te dicen que se ha estimado que la prevalencia de diabetes mellitus en adultos mayores en tu jurisdicción sanitaria o en tu en tu región es del 13%. Tú te toca planificar, por ejemplo, la parte de medicamentos para adultos mayores según patologías, y con estos datos y sabiendo que tú en tu localidad, por ejemplo, tienes una lista, un censo de 30 adultos mayores, entonces tú te preguntas, la pregunta es, ¿cuántos adultos debo programar? Habitualmente lo que hacemos es multiplicar el 13% por 30. Si yo multiplico 30 por 0.13 me da 3,8, es decir, alrededor de 4. Yo podría programar 4 adultos mayores con diabetes como población, como meta de diabéticos a atender. Entonces, la pregunta que le hacemos a la binomial es cuál es la probabilidad de que ocurran 4 eventos en una población de 30 cuando la probabilidad estimada es de 13% o 0.13. Desagregando la fórmula, esto nos da que la probabilidad es de 0.2, es decir, del 20%. La probabilidad de que atendamos a 4 personas diabéticas en la población de adultos mayores estudiada se estima en redondeando en un 21%. Entonces visualicemos que acá utilizamos el procedimiento que habitualmente realizamos o utilizamos para la estimación de probabilidad en este tipo de situaciones. Como les decía, la probabilidad de 4, decimos, va a ser igual, habitualmente lo que hacemos es multiplicar 30 por 0.3 y nos dice que esto nos da una cantidad muy similar a 4. Veamos en Excel cómo resolveríamos esta situación.
me dejarán abrir Excel. Entonces, para resolver este problema, ya lo he hecho en Excel, pero quiero volverlo a hacer con ustedes. Vean qué información o qué datos son los que yo necesitaría. Voy a borrar esto. Primero, los éxitos, K. Entonces, yo aquí estoy analizando la probabilidad de que ocurra 0 personas, 1, 2, 3, 4 personas con diabetes, 5, 6, 7, 8 y lo he llevado hasta 10. Entonces, yo estoy analizando, voy a analizar la probabilidad de que en mi población de 30 y teniendo una probabilidad de presentar o no de presentar diabetes de 0.13, con estos datos de probabilidad y tamaño poblacional, la probabilidad de tener ningún paciente con diabetes, 1, 2 o hasta 10 pacientes con diabetes, teniendo siempre como base una población de 30 personas y una probabilidad de diabetes del 13%. Vean que habitualmente les decía, si nos tocara programar esta meta de pacientes diabéticos, lo que habitualmente hacemos sería multiplicar 30 por 0.13 y esto me da 3,9, lo cual lo puedo redondear perfectamente a 4. A ver, a 4. Y digo campantemente, bueno, yo programaré 4 diabéticos a atender en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a comprender la distribución binomial es que 4, si bien es 4 es el valor más probable, según a estos datos de prevalencia y con este tamaño poblacional, es el valor más probable. Pero igual, recuerden, como en el lanzamiento de los dados, en el lanzamiento de 2 dados, 7 era el valor más probable, lo cual no quería decir que si yo lanzo el dado no pudiera salirme un 3, un 2, un 8, un 12. Lo mismo pasa acá. A este dato de probabilidad y en este tamaño de población el valor más probable es 4, lo cual no quiere decir que de repente al comenzar a atender me dé cuenta de que realmente tengo 5, 6, 7 pacientes diabéticos o tenga 2 o 1 o ninguno. Todos los valores son probables, lo que pasa es que algunas cifras son más probables que otras. Y eso es lo que nos permite estimar la binomial en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil con Excel. Damos igual y nos vamos acá a buscar dentro de las funciones estadísticas, más funciones, buscamos dentro de las estadísticas la que diga distribución binomial. Hay una en serie y hay otra que solamente dice binomial con N, ¿no? Damos a aceptar y vean, nos piden número de éxitos. Esto es cuántos casos estimo voy a encontrar. En este caso está dado por las K. Para la primera voy a poner la probabilidad de que me dé 0. Ensayos, que es la muestra, le pongo 30. La probabilidad de éxito siempre es la probabilidad teórica, pongo pi, punto 13. Y en acumulado vean que cuando me pongo en acumulado me da dos opciones. Acumulado es un valor lógico. Para usar la función de distribución acumulativa doy verdadero y me genera la frecuencia acumulada. Y para usar la función de probabilidad bruta, es decir, la estimación, la frecuencia puntual, le doy falso. En este caso no voy a pedir la acumulada, sino la puntual, entonces pongo falso y doy aceptar. Como quiero estimar también la probabilidad acumulada, déjenme borrar acá, vuelvo a repetir el mismo procedimiento, veo que ya me sale aquí la función de distribución binomial porque la he utilizado anteriormente, vuelvo a darle, vuelvo a introducir los mismos datos correspondientes a esta primera fila, probabilidad de éxito del punto 13, y ahora sí le pondré
que me calcule la probabilidad acumulada. Para ello le pondré verdadero. Doy OK y lo tienen. Lo único que tengo que hacer ahora es, vean, lo que he calculado aquí es la probabilidad de que puntualmente, dado este tamaño de población y esta frecuencia de ocurrencia de la enfermedad, me dice que la probabilidad de que en esta población tamaño 30 y a este dato de prevalencia de diabetes, que ocurra que no tengan ningún diabético, tiene una probabilidad del 1.5%, del 0.015. ¿Cómo hago para pasar estos porcentajes? Muy fácil. Primero selecciono, genero una columna de porcentaje y porcentaje acumulado, ¿no? Para transformar las dos cifras. Las celdas, les doy el formato de porcentaje y ahora sí. En porcentaje pongo la probabilidad bruta y en acumulado le doy igual que me transforme la probabilidad acumulada. Sería mejor que no la generaran por lo menos con un decimal de precisión. Y listo, lo tenemos. Ahora lo que podemos hacer, seleccionar todos estos datos y darle copiar hacia abajo. Automáticamente nos pega la fórmula y vean, ya tengo mis porcentajes de probabilidad y la probabilidad acumulada. Veamos qué pasa con este 4 que estábamos analizando previamente. A la derecha he generado un gráfico y el gráfico es muy sencillo de generar también acá. Lo único que he seleccionado las K, la probabilidad relativa puntual, y en insertar gráfico doy opciones de gráfico y escojo el gráfico de barra, en este caso que mejor representa esta distribución. Como ven, 4 es el valor más probable, lo cual no quiere decir que no puedan ocurrir otros valores. Se dan cuenta, muy parecido al gráfico de lanzamiento de dados. Entonces, ¿cuáles son las implicancias aquí para la planificación sanitaria? Vean ustedes, analicemos la probabilidad acumulada acá. Si yo planifico 4 personas diabéticas en una población de 30 y sabiendo que la prevalencia de diabetes es del 13%, que tenga 4 personas en esa población con diabetes mellitus, acumula el 65% de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos. Esto puntualmente quiere decir que la probabilidad, a ver, quiero hacerlo un poco más grande, que me lo deje girar, y ahora sí. Vean ustedes que la probabilidad de que ocurran 4 o menos casos es del 65%. ¿Lo ven? La probabilidad de que ocurran 4 o menos casos. Ahora, vean ustedes qué importante. Entonces, el problema es que tengo también una probabilidad complementaria de prácticamente el 35% de errar en mi planificación. ¿Por qué digo de errar? Porque hay un 35% de probabilidad de que también ocurra un valor superior a 4. Eso es lo que me está diciendo la binomial en este gráfico. Por tanto, el problema es que si yo programo para 4, tengo un 35% de probabilidad de errar en la estimación. ¿Por qué? Porque es muy probable, por ejemplo, de que ocurra no 4, sino que ocurran 5, o 6, o 7. Claro, cada vez
un número superior a 4 es menos probable, pero no por ello improbable. La cuestión es, para planificación sería útil disminuir este grado de incertidumbre o este rango de valores o este, digamos, nivel de error de programación. Porque este error lo que implica es, si yo programo para 4, tengo un 35% de probabilidad de errar en mi programación y por tanto, si ocurren 5 o 6, esos dos casos adicionales a los 4 que yo había programado, pues no tendré ni recursos ni servicios planificados y por tanto una programación económica que permita la atención de estos casos. Programé para 4, tuve 5, entonces se me quedará 1 sin recursos y sin servicios de entrega. Por tanto, tendré, digamos, aquí una planificación insuficiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me dice la binomial es, hombre, no programes el valor más frecuente, que en este caso es 4. Yo te propongo que programes una cantidad superior, que disminuya el riesgo de fallo de tu planificación. Por ejemplo, si tú planificas para 6, vea que el nivel de riesgo de fallo se reduce del 35 al 9.6%, prácticamente a un 10%. De un 35 se redujo a un 10%. La probabilidad de acertar con tu planificación ha subido entonces prácticamente a un 90%. ¿Lo ves? Ahora, si quieres ser más preciso y disminuir aún más el riesgo de fallo de tu planificación, pues no programa 6, programa 7. Y en este caso, tu riesgo de fallo en la programación se disminuirá ya no a un 10, sino que se disminuirá a un 4%, aumentando la probabilidad de éxito de tu programación a un 96%. La cuestión es, bueno, volvamos a nuestra presentación PowerPoint, que eso igual lo tenemos graficado ahí. La idea es, ¿hasta cuánto planificar? ¿Cuánto por encima del valor promedio más frecuente? Bueno, vean que entonces la binomial tiene una aplicación directa en la parte de planificación sanitaria y nos permite minimizar la probabilidad de subprogramación de bienes y o servicios a destinar a grupos poblacionales y hacer una mejor estimación y programación del gasto social en salud. La idea es, si los productos, los bienes y servicios a destinar para la atención, pues realmente no son muchos, no implican una gran cantidad de gasto, pues hombre, en vez de 6, pues propondría hasta 7 y por qué no 8 y disminuye en una medida bastante grande la probabilidad de fallo de mi programación. Ahora, si los bienes y servicios a programar para la atención de esta enfermedad pues son altamente costosos, pues entonces tendría que ser un poquito más el incremento a la cantidad de población meta, pues tendría que ser considerar esta situación y ya probablemente no programe para 8, sino que programaría para 6 o para 7, ¿no? Sería un elemento a negociar acá con el equipo, con los administradores de programas y servicios, con el área de recursos financieros. Pero vean, la binomial se propone como una herramienta que le puede dar un apoyo muy fuerte a quien hace planificación en salud para proponer metas de atención para programas y servicios para un grupo poblacional cuando conocemos la probabilidad de ocurrencia de esa enfermedad en ese grupo poblacional. Pues bien, este es un ejemplo de aplicación
de la binomial a un problema específico del ámbito de la salud. Ahora, vean que cuando la probabilidad de ocurrencia es muy chica o muy grande, ¿no?, la distribución de valores es asimétrica, ¿no? En este caso, con una probabilidad muy pequeña, la asimetría se presenta como una simetría positiva. Pero tienen un aspecto bastante curioso, digamos, esto de la distribución binomial. Cuando el evento que estoy analizando, la probabilidad teórica se aproxima al 0.5, es decir, al 50%, la gráfica cada vez se hace un poquito más, cada vez más simétrica. Entre más cerca, entre más se acerque la probabilidad del evento, en este caso la prevalencia de diabetes mellitus al 50%, entonces, entre más cerca, más simétrica se vuelve la distribución de valores. Es decir, si yo hice el mismo ejercicio, pero asumiendo una prevalencia del 50% en la población de adultos mayores, y vean, esta es la gráfica que me sale, estimando como el valor más frecuente a esa tasa de prevalencia, digamos, que en la población de 30 ocurran 15 casos. Pero vean, me queda básicamente como el valor promedio y con una distribución bastante simétrica de probabilidad de ocurrencia de los casos a la derecha o a la izquierda. Entonces, entre más se acerca al 50%, la probabilidad, la distribución de valores, la distribución de probabilidades alrededor del valor promedio, pues se va pareciendo cada vez a la campana de Gauss. Y esa es una característica muy interesante que veremos cómo explotar para las distribuciones cualitativas ordinales, cualitativas dicotómicas en la presentación de distribución normal. Pues bien, para finalizar, vamos a ver que es posible calcular los siguientes índices estadísticos de interés en una distribución binomial. Recuerden que está dado por un valor de muestra y una probabilidad de ocurrencia del evento. Podemos, y esto lo desarrollaremos más adelante, calcular la esperanza matemática, que sería el equivalente a nuestra media. Ustedes se acuerdan, n por pi, que es justamente lo que habíamos hecho acá al hacer n por pi. N, 30 por pi, nos daba 4. 4 que habíamos dicho que era el valor más frecuente en esta distribución de valores, dado esta probabilidad de ocurrencia y este grupo poblacional. Pues n por pi nos genera, digamos, el valor promedio o la esperanza matemática, hablando de una distribución binomial. La varianza vendrá dada por la expresión n por pi por el inverso de la probabilidad. Y la desviación estándar, por tanto, será la raíz cuadrada de la expresión de la varianza. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bien, cuando tengamos este tipo de situaciones que la distribución de valores de probabilidad se asemeje mucho a la distribución normal, pues veremos que es posible utilizar algunos elementos teóricos de la distribución normal para hacer estimaciones de probabilidad en esta distribución de valores que estoy analizando de una variable cualitativa dicotómica. Pero esto, como les digo, es un adelanto, lo veremos a profundidad cuando veamos la distribución normal. Pues bien, hasta aquí este capítulo de la distribución binomial.